En el evento de hoy, os voy a hablar muy brevemente del cuento que vamos a leer, que es El Cuervo, como sabéis, bueno, más que un cuento, un poema en este caso, El Cuervo de Poe. Bueno, pues que sepáis aunque ya también hemos dado información en otros momentos del cuento, pero bueno, siempre puede haber algo que no sepáis. Van a ser pequeñas pinceladas. Bueno, por un lado que se publicó en 1845, hace ya bastante tiempo. Se caracteriza, como vais a ver, por la musicalidad, un lenguaje estilizado y sobre todo esa atmósfera sobrenatural que todos conocemos de este cuento. Bueno, Poe cuando escribió este cuento, dicho por él mismo en un ensayo que él escribió, pues lo que pretendía un poco es que este cuento fuera accesible para todo tipo de personas y todo tipo de clases sociales. Es decir, lo que perseguía es que si lo leyera una persona de clase obrera, por ejemplo, sin menospreciar lógicamente, o una persona o un burgués, por decirlo así, pues que todos lo entendieran y todos llegara a todo el mundo, ¿no? Con un lenguaje, etcétera, que llegara a todo el mundo y lo hiciera accesible a todo el mundo. Eh, y bueno, también comentar que tampoco es muy difícil de deducir bueno, tanto este cuento o este poema en este caso, con muchos cuentos de Edgar Allan Poe, bueno, pues en cierta manera se interpreta que en este caso en el cuento o en el poema de El Cuervo, se interpreta que Leonor, que es la protagonista del cuento que ha fallecido, bueno, pues se le identifica con Virginia Clem, que como sabéis, y si no os lo comento yo, era o fue la esposa de Poe, que murió de tuberculosis y bueno, pues se interpreta por muchos autores y entre ellos yo también opino así, que tanto en este cuento como en cuentos como Laia o Berenice, etcétera, etcétera, que siempre hay una muchacha que ha muerto de alguna forma extraña, etcétera, etcétera, pues parece ser que el autor es posible que estuviera pensando en su mujer cuando escribía estos cuentos o fuera inspirado en el sentido más trágico de la palabra por, por su mujer Virginia Clem, que murió muy joven de tuberculosis, como os digo. Y bueno, pues estos son un poco las pinceladas que os quería dar antes de hacer la lectura del cuento. Tampoco quiero extenderme mucho ni en este ni en otros eventos que hagamos en lo que son las pinceladas para tampoco, bueno, pues a las personas que a lo mejor tampoco les guste tanta información, pues no les agobie tanta información, pero bueno, sí unas pinceladas para ponernos un poco en situación. Bueno, yo voy a leer la versión del Cuervo, como os he dicho, una traducción que no es la misma. Lo voy a leer directamente. Una cosa que sí me va a gustar hacer en estos eventos es leer directamente de los libros siempre que pueda. Normalmente suelo leer cuando he hecho otros eventos en YouTube, etcétera, lo he solido leer o suelo leerlo desde un texto que está en la pantalla del ordenador, pero lo voy a intentar siempre leer siempre que pueda desde un libro, el libro que os mostraré antes, como voy a hacer ahora para, bueno, por si lo queréis adquirir o lo que sea, a modo de recomendación, aunque haré eventos con recomendaciones más evidentes o que me refiero que el evento esté directamente enfocado a eso. Pero bueno, sí me va a gustar de comentaros de dónde estoy sacando el cuento o el poema en este caso y leeroslo directamente del libro, ¿vale? En este caso, bueno, pues ya os digo, el cuento lo estoy leyendo en A la sombra del maestro, este libro, que recoge una serie de cuentos, no todos, no son cuentos completos, pero recoge una serie de cuentos y el poema del cuervo de Poe. Además tiene una historia interesante para mí este libro porque no me lo compré yo, me lo regaló precisamente un cultista de una forma además muy original, eh, que os voy a comentar muy brevemente.
El cultista en cuestión se llama Domingo Bandini, que si no recuerdo mal me comentaba que trabajaba, no sé si trabajará actualmente porque ahora mismo no tengo contacto con él, en La Vanguardia, en el periódico de La Vanguardia. Y bueno, pues un buen día me llega una carta donde, que además la verdad es que ahora lo puedo decir, me asusté bastante cuando la recibí porque era en un tono, era en un tono en plan de, bueno, ten cuidado, bueno, ten en cuenta que era la tarjeta y el libro estaba envuelto en un paquete, lógicamente. Total, que cojo la tarjeta en cuestión, la leo y más o menos el tema, yo no me acuerdo, la tengo por ahí guardada con mucho cariño, pero más o menos el tema era que nos decía, o me decía, ten cuidado al abrir este paquete porque el demonio y no sé qué, no sé en cuánto. O sea, así como todo muy dramático y muy además lo puso de tal manera que era muy creíble, ¿no? Y tal, y ten cuidado en la página no sé cuánto porque se pueden levantar los muertos y no sé qué, no sé cuánto. Total, a mí me pilló en la oficina en un mal día y la verdad es que me acojonó bastante el tema y de hecho hasta que abrí el paquete tardé un par de días más porque no me fiaba mucho yo del tema. Pero bueno, la cuestión es que al final lo abrí y ya al final se aclaró que era un regalo de este cultista que me lo mandó y me lo quiso mandar de esa forma tan original. Y entonces, bueno, pues un ejemplar que le tengo mucho cariño y por eso también he querido utilizarlo para este primer evento y aparte os recomiendo el libro porque tanto las ilustraciones que trae como la selección de cuentos, si os queréis iniciar en Edgar Allan Poe, pues está muy bien. Después tengo yo otro recopilatorio, ya sí de los cuentos completos, que os lo mostraré en otro momento, pero para empezar es una buena edición y os la recomiendo si queréis. Bueno, pues vamos a la lectura del cuervo, que es para lo que hemos venido y seguro que es lo que estáis impacientes todos, o eso espero. Bueno, pues aquí tenéis la parte del cuervo y ya os digo, sonará un poco diferente porque ya os digo que es una traducción diferente a la que está en iVoox y a la que está en YouTube. Bueno, pues vamos a ello. Cierta noche aciaga, mientras débil y cansado pensaba sobre ciertos libros raros y curiosos de sabiduría olvidada, mientras asentía casi dormido, de pronto oí unos golpes como si alguien llamara suavemente a la puerta de mi habitación. Es un visitante, murmuré, que llama a mi habitación. Solo eso, y nada más. Oh, recuerdo perfectamente que fue en el desolado diciembre y que cada ascua moribunda proyectaba su fantasma en el suelo. Esperaba ansioso el amanecer. En vano había tratado de obtener de mis libros un consuelo a mis penas por la pérdida de Leonor, aquella, aquella a la que los ángeles llaman Leonor, sin nombre aquí para siempre jamás. Bueno, me acabo de acordar de una cosa y como lo he estado preparando, lo vamos a poner en marcha, aunque tenga que empezar otra vez, pero ya que me ha costado tanto ponerlo en marcha, lo vamos a poner. Esperar un momento, porque es que me acabo de acordar sobre la marcha. Bueno, ahora sí, vamos a empezar de nuevo.
Espero que estéis escuchando la música de fondo, que es lo que quería incorporar para que se disfrute más si cabe la narración. Bueno, vamos a empezar otra vez. El cuervo. Cierta noche aciaga, mientras débil y cansado pensaba sobre ciertos libros raros y curiosos de sabiduría olvidada, mientras asentía, casi dormido, de pronto oí unos golpes como si alguien llamara suavemente a la puerta de mi habitación. Es un visitante, murmuré, que llama a mi habitación. Solo eso y nada más. Oh, recuerdo perfectamente que fue en el desolado diciembre y que cada ascua moribunda proyectaba su fantasma en el suelo. Esperaba ansioso el amanecer. En vano había tratado de obtener de mis libros un consuelo a mis penas por la pérdida de Leonor. Aquella a la que los ángeles llaman Leonor, sin nombre aquí, para siempre jamás. Y el sedoso, triste, incierto frufru de cada cortina morada me embargaba, me llenaba de fantásticos terrores que no había sentido antes. Así que para calmar el latido de mi corazón, me levanté repitiendo: "No es un visitante que llama a la puerta de mi habitación, un visitante tardío llamando a la puerta de mi habitación. Solo eso y nada más". De repente mi alma cobró fuerza y dejó de dudar. «Señor», dije, «oh señora, imploro su clemencia». Pero el hecho es que estaba durmiendo cuando llamasteis, y tan débilmente llamasteis. Llamasteis a la puerta de mi habitación, que apenas supe si os había oído. Y entonces abrí la puerta. Oscuridad y nada más. Me quedé allí mirando la oscuridad, preguntándome, temiendo, dudando, soñando sueños que ningún mortal se atrevió a soñar antes. Pero el silencio era inquebrantable y la quietud nada reveló. Y la única palabra dicha era una palabra susurrada: «Leonor». Eso susurraba yo, y un eco devolvió la palabra: «Leonor». Solo eso y nada más. De vuelta en la habitación, todo el alma me ardía. No tardé en oír de nuevo un golpeteo algo más fuerte que antes. «Sin duda», dije, sin duda que es algo en la ventana. Voy a ver qué es. Y este misterio explorar. Que mi corazón se aplaque un momento y este misterio explorar. Es el viento y nada más. Abrí entonces el postigón y con mucho revoloteo y entró un majestuoso cuervo de los santos días, sin detenerse un instante, y con el aire de una dama o un señor, se posó sobre la puerta de mi habitación, posado en un busto de pala sobre la puerta, posado y sentado, y nada más. Entonces el pájaro de ébano convirtió mi triste nostalgia
sonrisa, con el grave y rígido decoro de su semblante. Ese penacho trasquilado y arrapado, dije, no te impide ser osado, viejo y funesto cuervo, que vagas en las costas de la noche. Dime cuál es tu altanero nombre en la plutoniana costa de la noche. Y dijo el cuervo, nunca más. Mucho me maravilló que ese ave desgarbada hablara con tanta claridad, aunque su respuesta poco significado, poca relevancia tuviera, pues no podemos evitar estar de acuerdo en que ningún ser humano ha sido jamás bendecido con ver a un pájaro sobre la puerta de mi habitación, un pájaro o un animal, en el busto esculpido sobre la puerta de su habitación, llamado nunca más. Pero el cuervo, sentado a solas, como un plácido busto, solo decía esa palabra, como si su alma en esa única palabra se vertiera. Nada más profirió, ni una pluma hizo revolotear, hasta que yo poco más que susurré. Vi a otros amigos volar. Por la mañana también él se irá, como mis esperanzas que han volado ya. El pájaro dijo, nunca más. Asombrado por la inmovilidad rota por una respuesta tan bien dicha, dije, sin duda se repite lo que he podido aprender de algún infeliz dueño, al que el inmisericordia y desastre siguió rápido, y cada vez más rápido hasta que lastró su canción, hasta que el requiem de la esperanza lastró de melancolía su canción de nunca, nunca más. Pero el cuervo seguía convirtiendo mi triste nostalgia en una sonrisa, y tomé asiento frente al pájaro, el busto y la puerta. Entonces, hundido en el terciopelo, me afané en unir una fantasía con otra, pensando qué quería decir ese ominoso pájaro de antaño, ese adusto, desgarbado, espantoso y adusto pájaro de antaño, quería decir con nunca más. Eso sentado trataba de resolver, pero no dije una palabra, al ave cuyos fieros ojos ahora ardían en mi pecho. Esto y más pensaba, con la cabeza cómodamente apoyada en el terciopelo morado del cojín, que la luz de la lámpara hacía brillar. Pero ese cojín morado que la lámpara hacía brillar, ella no lo utilizaría nunca más. Entonces me pareció, el aire se hizo denso, un incienso invisible lo perfumó, agitado por serafines cuyas huellas tintineaban en el suelo alfombrado. ¡Miserable!, grité. Tu Dios te ha dado, con esos ángeles que te ha mandado, alivio y nepente para tus recuerdos de Leonor. Bebe, oh, bebe este amable nepente, y olvídate de la perdida Leonor. Y dijo el cuervo, nunca más. Profeta, dije, cosa del diablo. Profeta de todos modos, seas diablo o pájaro. Si te mandó el tentador, o si una tempestad te mandó hasta aquí, desconsolado pero audaz, a esta tierra desierta y encantada, a esta casa rondada por el horror, dime de verdad, te lo imploro. Ay, Balsamón Gerard, dímelo, te lo imploro. Dijo el cuervo, nunca más. Profeta, dije, cosa del diablo, profeta de todos modos, diablo o pájaro, por el cielo que pende sobre nosotros, que ambos adoramos,
Dile a este alma cargada por la pena si en el distante Edén se halla una santa doncella a la que los ángeles llaman Leonor. Una singular y radiante doncella a la que los ángeles llaman Leonor. Y el cuervo dijo, nunca más. Sea esa palabra nuestra despedida, pájaro demonio. Grité poniéndome en pie. Vuelve a la tempestad y a la costa de la noche plutoniana. No dejes plumas en recuerdo de la mentira que tu alma ha dicho. Deja mi soledad como estaba. Abandona el busto sobre mi puerta. Saca tu pico de mi corazón y aparta tu figura de mi puerta. Y el cuervo, impávido, todavía sentado, aún sentado, en el pálido busto de pala sobre la puerta de mi habitación, con los ojos como los de un demonio que está soñando, y la lámpara sobre él arrojando su sombra sobre el suelo. Y mi alma, de esa sombra que flota en el suelo, no escapará nunca más. Bueno, pues con esto voy a parar la musiquita. Bueno, la podemos dejar de fondo si queréis. Bueno, pues con esto finaliza la lectura del Cuervo de Edgar Allan Poe. Y ahora, bueno, sí voy a parar la música para que nos escuchemos bien. Ahora si queremos hablar un poquito del poema. Me voy a poner los cascos para poder escucharos. Bueno, pues ahora si queréis, pues podéis activar vuestros micrófonos si queréis hablar o si queréis comentar algo de lo sucedido y bueno, o del poema, alguna opinión que tengáis sobre el poema. A mí es un poema que me gusta mucho, ya lo he hecho infinidad de veces, porque creo que entre otras cosas resume muy bien gran parte de la obra de Poe y de su forma de entender, de ese, digamos así, yo siempre digo de Poe que es el terror psicológico, ¿no? El terror del alma, el terror de nuestro interior, el que proviene de nuestro interior. Y en este poema pues se resume muy bien eh, pues esta esencia del estilo de Edgar Allan Poe y bueno, también cómo se plasma su propia vida y sus propias vivencias en pues con lo que hemos dicho al principio, la muerte de su esposa de joven, etcétera. Se supone o dicen que sabemos que Poe era, eh, bueno, se dio a la bebida tras, según dice, la muerte de su mujer y una serie de cuestiones que le sucedieron. Y bueno, y todo esto se supone que entre la bebida, se supone también que eh, en las drogas que estuvieran en aquella época también se drogaba y tal. eh, y también la propia pena que tenía, pues surgieron las mejores obras del autor, aunque también su propia autodestrucción como persona. Pues ya os digo, no sé si queréis comentar algo, si queréis alguna pregunta que queráis hacerme o cualquier cosa, pues activáis el micro y me la hacéis o comentáis lo que queráis. Sí, justamente Antonio iba a comentar que en general Poe es muy psicológico en sus cuentos.
Sí, sí, ya os digo, yo siempre he visto a Lovecraft como el. Por eso son los dos autores que a mí más me gustan, porque creo que engloban todo en conjunto. Por un lado, Poe es el que te muestra los terrores internos de la persona. Bueno, también cultivó otras áreas, lógicamente, y otros estilos. Pero si alguien representa ese terror psicológico, ese analizar los sentimientos, los peores sentimientos, además, generalmente los peores sentimientos del ser humano y plasmarlo en cuentos, ese fue Poe, ¿no? Y después Lovecraft pues, fue justo lo contrario, era el terror que viene del exterior, ¿no? De fuera. Y bueno, pues este es un ejemplo muy claro de eso precisamente. Más cositas que queréis preguntar. Y acá en este poema además es como que siempre vuelve como a sobrecoger él desesperado y esa cosa impasible de como de la muerte, ¿no? Como que él se está deshaciendo y el cuervo solo dice nunca más. Es escucharlo una y otra vez y siempre deja como es que sobrecogedor, ¿no? Sí, sí, es un poco, en realidad el cuento se puede interpretar un poco como un diálogo de él consigo mismo, con su propio. Porque el cuervo es algo, una representación, es algo, digamos, hay un objeto, en este caso un animal, que está representando como si él quisiera luchar contra su pena y tal, pero el cuervo siempre le dijera, o ese interior suyo le dijera, no, es que por mucho que quieras olvidarte de Leonor no lo vas a conseguir, es que por mucho que quieras luchar contra tus sentimientos van a permanecer ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Es como siempre chocarse con una pared, por mucho que él quería, el protagonista quería, incluso al final del poema, que dice, déjame en paz, vete del dintel de mi puerta, ¿no? Pues, pues no lo consigue. Es como, en cierta manera, el cuervo puede ser una representación de la pena de esa persona, de la tremenda desdicha que tiene de haber perdido a Leonor en este caso, y que por mucho que intenta salir mm, de ese círculo vicioso de echar de menos a Leonor y tal y cual, pues no puede. Y al final queda atrapado, digamos así, en su propia pena, porque finalmente, aunque tiene sobre todo sobre todo en la parte final, eh, una lucha, digamos así, interna, que incluso levanta la voz y se pone más en postura de ataque, dijéramos. Pero a pesar de ello, pues al final claudica y no puede vencer a esa pena que tiene y el final del poema puede darnos a entender que a pesar de toda esa lucha, a pesar de que ha intentado vencer al cuervo, al final no lo ha vencido. El cuervo sigue allí, su pena sigue allí y él sigue sumido en la oscuridad, o entendida la oscuridad como la pena de que no, de que ha perdido a su amada o lo que sea, ¿no? Y entonces eso, la genialidad de este poema, entre otras cosas, es esa, ¿no? El representar de una forma metafórica, pero que se puede entender fácilmente, pues esa lucha interna de nuevamente un terror interno, una pena interna del personaje principal, ¿no? Que primero al principio va buscando, o parece que vea, o intenta encontrar a Leonor en la puerta y ve que está vacía y lo único que escucha es el eco del nombre de su amada y a lo mejor escucha el eco porque realmente se está escuchando su propia alma y lo único que hay es oscuridad y ese nombre que para él significa tanto, ¿no? Y después, pues, desde el momento que entra el cuervo, es como si esa, esa pena que no está materializada en nada, hasta ese momento se materializa en el cuervo. Además, el cuervo es un ser negro, generalmente, es un animal que siempre se le relaciona con algo huraño y negativo,
pues claro, pues, ¿qué puede representar mejor para una persona como representación de la pena interna o de la devastación que siente el personaje principal? ¿Qué lo puede representar mejor? Pues un cuervo, cuervo además que es o que se muestra, pues, es decir, que no tiene reacción a cualquier cosa que le diga el... Nada más que dice siempre lo mismo, es decir, que sí, que lo que tú quieras, que tú quieres salir, que tú quieres tal, pero que no, que nunca más y que se ha terminado, que no hay más. O sea, que esa es un poco la... como lo entiendo yo, por lo menos. Sí, es como que nos muestra una parte negativa que tiene cada uno dentro de sí. La melancolía, ese sentimiento de no poder superar algo. Claro, exactamente. Es intentar, es eso lo que estaba comentando, es intentar por todos los medios durante el transcurso del poema de salir de su situación y la conclusión al final es que no puede salir, que sigue sumido en la oscuridad, que representándose la oscuridad, pues a lo mejor en este caso como la soledad en la que está, que no quiere hablar con nadie, que está ahí sumido en su pena y ya está. ¿Sabes? Y no consigue superar la pérdida de la amada en este caso, ¿no? Y sí, digamos que no es un cuento para recomendar para alguien para motivarlo. No, no, para motivarlo precisamente no. Si hay alguien que haya sufrido una ruptura, no le pongáis este cuento o este poema. Esperáis que se recupere porque si no va a ser difícil que se recupere. Pero bueno, también en Poe, como he dicho un poco antes, el hecho de, o sea, yo pienso que el autor es capaz de transmitir tan brutalmente y tan visceralmente los sentimientos internos de las personas porque bajo mi punto de vista él sufría todo ese malestar tal como después lo plasma en los cuentos. Entonces, eh, en cierta manera, gracias a sus cuentos, en cierta manera conocemos su alma, ¿no? O vemos, podemos llegar a ver o a interpretar el malestar interno que el propio autor tenía, ¿no? Porque es que además es un autor que con todas las penurias que le ocurrieron a lo largo de su vida, pues es normal que estuviera en una situación totalmente pues eso, deprimido y con sentimientos negativos, etcétera, etcétera. Por eso, el tema no solo en este poema, sino generalmente en su obra, sobre todo la parte más terrorífica de su obra, o sea, rodea el tema de la muerte y todos estos temas oscuros y siniestros de la soledad, del quedarse solo, del perder a tu mujer amada o de que tu mujer amada como en Laia, que en cierta manera hasta muerta te tortura, en fin, son siempre unos sentimientos los que te transmite a través de los cuentos muy oscuros y muy, pero de lo que decía al principio, oscuros y tal, pero del alma de, de su propia alma del autor y después eso, pues cada uno cuando lo lee, pues a lo mejor puede verse reflejado en alguna situación que cada uno haya sufrido, ¿no? Pero yo que sé, es que hay tantos cuentos de este autor que siempre rondan lo mismo, lo mismo me refiero a lo que he dicho antes, lo de la muerte y tal, pues se nota que él mismo no estaba, ya, de hecho ya os lo he dicho antes, que los cuentos más famosos de él los escribió estando súper deprimido, bebiendo como un cosaco y medio drogándose con la droga que hubiera en aquella época y tal. Pero ahora no encuentro, así que está el tuyo aquí arriba. No, ahora se me ha ido otra vez. Se ha ido. Y luego salta el micro, ¿no? También. No sé, el tuyo se ve. Ya se me ha ido, se me ha ido. Pero se me ha ido. Ana, Hola, ¿No Ana. suena? Ahí está Ana. Sí, hola, hola, pero yo no me, pero no me oyen. Sí, 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 te oímos. te oímos. te estamos viendo y te viendo, estamos oyendo. estamos oyendo. Te vemos. La cocina. Sí, lo mejor, o sea, imagínate, llego a decir algo.
Bueno, No, sí que quería comentar, ya aprovechando la coyuntura, comenta. que, bueno, primero que ha valido la pena un intento porque con la música de fondos es muchísimo más inmersivo. Incluso tú, como que te has crecido, ¿no? en la narración, o sea que, que valía la pena. Y, y luego, segundo, que sí que es verdad que, bueno, o sea, no en vano es un clásico, ¿no? O sea, yo me creo lo de Leonor como trasunto de Virginia, como ocurre en otros poemas, y es verdad que, o sea, a diferencia de otros autores igual de geniales, pues que son más externos, y no voy a señalar a nadie porque ya que creo que ya os imagináis a quién me refiero, ¿no? Donde el terror está, digamos, más de entrada viene de fuera, sino que aquí, por ejemplo, pues es mucho más introspectivo. O sea, sí que hay un elemento que estorba, ¿no? Que es el cuervo, pero realmente lo único que hace es potenciar ya toda esa desazón que ya tiene el protagonista. Y como creo que decía José Luis, que efectivamente no es un cuento para motivaros. No, No es no. como estoy pasando un mal día, sí, pues ponte con una mala racha, pues ponte a leer un buen libro. Bueno, sí, ya, pero no, no sería la opción. No, esta no es la mejor opción cuando uno está deprimido, ¿no? Pero bueno, pues sí, pues el tema de, como ha dicho Ana, el cuervo ahí pues puede estar representando precisamente o potenciando o sea, todos los sentimientos que está sufriendo el protagonista del poema, pues el hecho de la figura del cuervo impasible, que le diga lo que le diga y le implores o lo que haga, cualquier cosa que haga, él sigue impasible y lo único que te dice es que no vas a mejorar, ni vas a encontrar a Leonor, ni nada de nada, pues en ese sentido sí tienes razón, Ana, que puede ser también un símbolo como para darle más fuerza incluso al carácter triste del personaje principal, ¿no? Porque es como decía yo también antes, ¿no? Es como que se va, por mucho que intenta, que lucha por salir del hoyo, se choca siempre contra esa pared, ¿no? Que simbolizada esa pared como el cuervo en este caso. Súper bien logrado en la repetición de la frase que a uno le queda ese, nunca más, nunca más, nunca más. Bueno, es un poema, claro, pero Sí, es muy, muy impresionante. sí, Sí, sí. yo valoro mucho la capacidad de Poe de poder, como decía antes Antonio, transmitir esos sentimientos hacia afuera para que el lector los pueda entender y los pueda vivir dentro de su estado. Como dijimos, de pronto alguien que perdió a alguien se siente justamente como reflejado en esos sentimientos que expresa Poe. Puntualmente en este cuento, igualmente en otros cuentos que he leído, Poe también hace ese mismo, este, no sé cómo expresarlo, pero tiene una capacidad de que a uno le llegue profundamente en sus palabras esos sentimientos. Me acuerdo de un cuento que leí hace muchos años de Poe, que era una persona que era enterrada viva, ¿no? Sí, Y toda esa sensación de la persona dentro de ese ataúd, estando enterrada viva, era tremendo. Una angustia que yo sentía cuando leía ese libro. La verdad que eso es lo que yo más valoro de Poe. No lo negativo, no me quedo con lo negativo porque obviamente todos tenemos nuestra parte negativa, todos tenemos nuestra parte positiva. No se puede vivir de lo negativo porque si no terminamos como Poe, obviamente. La idea no es esa, pero sí valoro esa capacidad de poder transmitir esos sentimientos que la verdad es para aplaudir. O sí, sea que sí. Bueno, Poe como que, sí, no, que de algo le tenía que servir al pobre hombre. claro, que si hay otros autores que pueden vivir una vida con todas las contradicciones que tenemos todos y escribir y bueno, pero Poe se pasó todo por el cuerpo, como decía Antonio, como que fue en carne viva, ¿no? Como tantos
algunos sí, otros no, pero fue un autor que además una vida corta. Pero también él ha escrito, no sé si en su época por ahí más buena, no sé bien históricamente, pero hay cuentos policiales que los ha escrito casi como milimétricos, son cuentos que se estudian como fríos, ¿no? Y podía también las dos cosas, pero por ahí fue antes de ir hundiéndose también en su propia precipicio, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, ya los crímenes de la Rumors es el principio de los cuentos de detectives, de las típicas series de hoy en día de, como os digo yo, bueno, el propio Hércules Poirot o Miss Marple de Agatha Christie, etcétera, todo eso viene de cuando Poe creó los crímenes de Rumors con Petiot. Y, o sea, que Poe, aparte de la parte terrorífica, digamos así, que es la parte principal por la que es más conocido, pues también ha aportado muchas cosas en otras áreas y en temas de poemas también ya no tan negativos como este, dijéramos, pero bueno, sí es verdad que por lo que ha pasado, digamos así, a la historia ha sido por los cuentos, sobre todo estos cuentos más macabros, más oscuros, más, pues lo que decía al principio, ¿no? Que te muestran, como por ejemplo, en la casa Asher, que te muestra lo peor en ese caso, la obsesión que tiene el señor Asher y demás, de estar ahí encerrado en esa casa tan fastidiosa, por decirlo así de alguna manera, y tal, y después pues que hay muchos cuentos, y hombre, la pena dentro de, es que lógicamente, uno, si tú lo piensas, dice, o te puede llegar a plantear, bueno, y Poe si no hubiera tenido todas las desgracias que tuvo a nivel de muerte de familiares, etcétera, etcétera, y su propia vida, que no fue precisamente alegre o al menos no fue fácil, hubiera creado las obras que creó, bueno, ahí No sé. está, hay la duda, a lo mejor no, a lo mejor el precio que tuvo que pagar Poe en este caso fue, o sea, es decir, todas esas desgracias fueron las que le llevaron a lo mejor a crear esas obras geniales, ¿no? No lo sé. Sí, bueno, yo suelo utilizar, en vez del gracias a, no, el discurso de gracias a que me ha pasado todo esto, suelo utilizar el a pesar de. Sí, Pero sí. bueno, que claro, todo va, o sea, todo va en conjunto, ¿no? Al final eso forja tu personalidad, o sea, las experiencias que vives, ¿no? Somos, que decía Ortega, yo soy yo en mis circunstancias, ¿no? O sea, Mm, no se puede desligar. Justo el otro día Elena compartía también en su canal, y lo comento porque es un gran amigo, no por, no por nada, sí. porque es compañera de terror y nada más. Eh, una dramatización también del Gusano Vencedor, que creo que es un poema menos conocido, pero, pero continúa en esta línea de, ¿no? O sea, la muerte de una manera impasible, o sea, la muerte es la gran vencedora, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahí ese lo publicó hace poco Elena, sí, a ver si se nos incorpora también al canal, ya que se lo comentaré para que se una con nosotros. Y sí, ese es otro cuento en otro poema también en la misma línea Más, de este hombre. Más cositas, ¿alguien más quiere decir algo, comentar algo, preguntar algo, aunque ya no sea de Poe, de lo que sea? ¿Os ha gustado la experiencia? Sí, yo estoy como un niño en un parque de diversiones con esto de Discord. Cuando, cuando ponías la música, uno puede individualmente bajarse o subirse la música esa. O sea, más allá de cómo vos la pongas de alta, Ujú. uno puede manejarle el volumen o incluso silenciarla y escuchar solo la voz de la lectura del cuento, por ejemplo. Bien, bien, bien. Hombre, eso es otra cuestión interesante que tiene este programa, bueno, o esta plataforma, que sí, que aunque yo lo ponga a un volumen determinado, pues podéis vosotros
adaptar la experiencia a lo que vosotros queráis, poner la música más alta, más baja, la voz más alta, más baja y demás, ¿no? Y, y bueno, yo creo que para ser la primera pues ha sido una experiencia interesante, que, que bueno, ya veremos a ver cuando, si es que se une más gente al servidor, que esperemos que sí, cómo nos organizamos, pues ya se supone que habrá más gente para dialogar y demás, pero bueno, yo creo que por ahora nos manejamos bien. Y bueno, pues yo creo que sí puede ser una experiencia interesante de vez en cuando hacer este tipo de eventos bueno, pues no bajo mi punto de vista no es lo mismo, son experiencias diferentes el hecho de escuchar un relato ya, digamos así, con su efecto y todas sus cosas, como solemos hacer normalmente. Pero yo creo que el leerlo en directo, a pesar de los posibles errores que puedan surgir a la hora de leerlo o lo que sea, pero yo pienso que una experiencia diferente y que también es gratificante, pienso yo, para el que lo escucha. Más que nada porque también puedes ver y sentir de primera mano pues lo que el que te está, en este caso, locutando, el que te está leyendo, pues cómo lo está haciendo, lo estás viendo en cierta manera, que por eso yo pongo también el vídeo para el que lo quiera ver, que me pueda ver también. Y, y bueno, y aparte que en ese sentido tampoco al hacerlo en directo no hay trampa ni cartón. Al hacerlo en grabado, pues siempre puedes decir, ay, mira, aquí me he equivocado, y corto esto y lo pongo para que suene todo muy bien y tal. O voy a optimizar la voz con el programa que me permite que suene yo genial y tal. Aquí no, aquí es tal cual y yo creo que ya os digo, tiene ese encanto adicional y aparte que también os va a permitir leer cosas que en otras plataformas no serían tan viables como ya sabéis. Bueno, pues si no tenéis alguna cosa más que comentar, ya en general, ya no solo de nuestro amigo Pou, sino de cualquier cosa que queráis, pues ya damos por finalizada este evento y ya iremos haciendo más, lógicamente. Perfecto. Buenísimo. Muchas Lo- gracias. Yo recomiendo, o sea, la compartiré si puedo, pero si no, recomiendo que hablábamos mucho de la musicalidad del poema. Sí, Y claro, en inglés se ve más fácil la rima, ¿no? Porque aquí las claro. traducciones como que se intenta buscar esa musicalidad, pero a veces queda un poco. Entonces no sé si conocéis la versión de Omnia. Ujú. La intentaré compartir, pero si no os la recomiendo que la busquéis, porque creo que no es muy conocida, es bastante, tiene ya sus años, pero me parece una musicalización muy buena de este Ujú. poema. Vale. Sí, yo lo descubrí también, como en inglés no sé, y siempre lo escucho en español o lo leí en español. Es verdad que el inglés tiene otro tempo, y Claro, yo me acuerdo del video de Vincent Price, que es extraordinario, lo puedo ver una y 100 veces, es bueno, y ahí se pesca en inglés como suena, ¿no? Como pica. Sí, bueno, ya os compartiré yo por ahí, ahora que ha dicho Marisol lo de Vincent Price, buscaré la lectura que hay por ahí de Vincent Price leyendo el poema del cuervo en inglés y que tiene subtítulos en castellano, para que también lo entendamos. Lo compartiré la sección de Poe y así lo disfrutamos todo, pues la verdad es que, vamos, yo lo hago en mi modestia lo mejor que puedo, pero al lado de Vincent Price ya me diréis. Además, el español es el español, no hubieras podido ponerle rima donde está adaptado ya, estuvo muy bien. claro. Bueno, pues nada, chicos, que me alegro mucho que os haya gustado y que hayáis estado en el evento y bueno, pues ya en estos próximos días iremos planteando otros eventos y otras cositas a ver para estar distraídos y bueno, y también para vivir, como yo digo, la literatura de una forma activa y no solo simplemente sentándonos a escuchar el relato de turno, sino que también dialoguemos y compartamos opiniones y demás, que eso también está muy bien.